Una migraña puede durar episodios de hasta 3-4 días. Yo llegué a estar un mes seguido. Madre mía. Un mes seguido. Y es insoportable. Esto solo lo sabe quien lo vive. ¿Y crees que el pensamiento negativo, lo que es el diálogo interior, puede provocar migrañas? Cuando una persona está en una rumiación interior, en un diálogo interior muy negativo, esos pensamientos no son palabras que se las lleva el aire y están cargados de cortisol, de catecolamina, de adrenalina, desregula el sistema nervioso, te lo colapsa e inmediatamente es caldo de cultivo para la migraña. Estudié a personas con migraña y me di cuenta, todas reunían una serie de comportamientos, de creencias, de actitudes. Me di cuenta que eran personas muy mentales, muy en el control, dudaban de sus propias capacidades, se autoexigían mucho, eran perfeccionistas. A pesar de ser muy inteligentes, no lo creían. Estás describiendo totalmente a mi madre. Mamá, te está describiendo. Y te quería preguntar, ¿las migrañas se heredan de los padres? Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio. Tenemos uno además muy especial con Marta González. Ella es experta en migrañas y viene de Jaén. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo con vosotros y la verdad que es un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti por venir de verdad desde Jaén, por hacer este podcast posible, porque yo creo, no sé si es porque yo lo vivo de cerca, el tema de las migrañas con mi madre, pero creo que es algo que puede interesar mucho a la audiencia, así que gracias de corazón por venir. Bueno, antes que nada quería preguntarte, ¿tú has sufrido migrañas en tu vida que te ha llevado a dedicarte a este tema? No sé, cuéntanos tu historia, Marta. Bueno, pues yo sufrí por más de 15 años, unos 15, 16 años migraña y bueno, fue un infierno. Y por eso es por lo que hoy me dedico, entre otras cosas, sí. Porque lo pasé tan mal, lo viví tan angustiada, con tanta desinformación y en un momento, bueno, pues aparece en mi vida un vídeo en internet, en YouTube y un señor mentor, Enric Corbera, y hablaba de que él la había desactivado y que, bueno, que vivía de otra forma totalmente diferente y entonces es cuando empiezo a formarme, que yo hasta ese momento me dedicaba al mundo empresarial. Comienzo a formarme, bueno, pues a meterme ahí en ese rollo del crecimiento personal y mi vida cambia en un año. Bueno, las migrañas desaparecen y digo, esto tiene que ser por aquí. O sea, después de 15 años sufriendo migrañas, ¿en un año te desaparecieron totalmente? Sí, totalmente. Hola. Y cuéntanos, ¿qué es esto de la migraña? ¿Cómo se diferencia de un dolor de cabeza? Bueno, un dolor de cabeza, pues al final es algo, evidentemente es un dolor, pero es más sutil, es más flojito, te toma un calmante y te desaparece. Pero una migraña, bueno, puede durar episodios de hasta 3-4 días. Yo llegué a estar con una crisis de migraña, bueno, un mes seguido. Madre mía. Un mes seguido y es insoportable, es un dolor pulsátil, quizá puedas tener pues náuseas, sensibilidad a la luz, al sonido, te tira a una cama, te tira a estar a oscuras, a no querer escuchar a nadie, porque de verdad, esto solo lo sabe quien lo vive. Sí, o sea, yo de hecho mi madre, como te he comentado, sufre muchas migrañas y ella siempre me dice que tiende eso, a vomitar, a veces ve lucecitas o ve áureas, ¿no? En los ojos y precisamente por eso quisiera preguntarte, ¿no? ¿Qué tipos de migrañas existen y cuáles son los síntomas, que ya nos has comentado unos cuantos? Sí, bueno, pues migraña hay un montón de tipos, con aura, sin aura, vestibular, ocular, hay muchísimos tipos. Pero al final se catalogan por los síntomas, pues sensibilidad a la luz, al sonido, vómitos, dolor en un lado de la cara, quizá se pueden pasar al otro lado, pero al final una migraña se diagnostica por los síntomas. Y hay muchos tipos de migrañas, pero bueno, eso ya es más parte de, bueno, pues de un especialista, de un neurólogo que te diga tal. Pero aunque una migraña es una migraña, ¿sí? Tampoco porque sea de una vestibular con aura, sin aura,
tampoco tiene mayor importancia, porque si un especialista te hace un TAC, pues una prueba radiodiagnóstica, no te hace esa prueba para ver qué tipo de migraña tienes en absoluto. Si tú te haces una prueba de ese calibre en plena crisis de migraña, la resonancia, la prueba sale intacta, sale, pues como si no sucediera nada en tu cerebro. Es que en tu cerebro no sucede nada. Entiendo que es una inflamación muy grande, ¿o cómo? Lo que se inflama pues es la dura madre, como un envoltorio, como un film transparente, por decirlo de alguna manera, que envuelve el cerebro. Y eso, claro, pues es lo que duele al final. Claro, y por eso a lo mejor quizá no se ve, ¿no? Totalmente, no se ve en una prueba. Neurólogos dicen que incluso si abrieran el cerebro en dos, aparecería totalmente normal, con lo que duele, Esto es lo que a muchas personas no le entra en la cabeza y piden pues más pruebas tal, porque con lo que duele y el escáner dice que sale normal, evidentemente el escáner, los especialistas lo piden para descartar un daño cerebral, pues un tumor, una meningitis, algo de mayor envergadura, que eso sí provoca dolores de cabeza también severos, pero ahí ya estamos hablando en otro nivel, ¿sí? ¿Y crees que el pensamiento negativo, lo que es el diálogo interior, puede provocar migrañas? Por supuesto. No te sabría decir qué porcentaje, pero muy elevado. Cuando una persona está en una rumiación interior, en un diálogo interior muy negativo, pues al final esos pensamientos no son palabras que se las lleva el aire, no. Están cargados, son sustancias bioquímicas y están cargados de cortisol, de catecolamina, de adrenalina. Y eso pues te hace generar mucho estrés para tu cerebro, desregula el sistema nervioso, te lo colapsa e inmediatamente te lo detona. Si tú ya eres propensa a la migraña, te va a dar migraña a otra persona, pues le puede somatizar por otro sitio, pero el diálogo interior es caldo de cultivo para la migraña. Madre mía, yo creo que todo lo que conlleva el diálogo, ¿no?, contigo mismo influye severamente en tu cuerpo, en tu mente, en este tipo de patologías, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Cómo nos hablemos, cómo estemos con nosotras, ¿no? Totalmente, es súper importante, es de vital importancia ser compasiva, hablarte bien, tratarte bien, porque date cuenta que pues con la amiga, con la tía, somos súper amables, súper generosas, pero con nosotras mismas somos nuestros mayores enemigos, nos exigimos, nos sacrificamos, nos hablamos mal, nuestro diálogo totalmente es horroroso. Mira, hace unos días estuve en una formación con la científica Nazaret Castellano. Y ella está investigadora, es científica, y nos ponía unas láminas de un cerebro que se habla con amabilidad y un cerebro que se juzga, que se autocritica, y evidentemente es como si el cerebro, las láminas hablan por sí solas. Sí, es verdad que el cerebro es el mismo, pero sale como arrugadito, sale como... Sí. Yo he hecho un curso con ella, hice el taller de respiración corazón-cerebro, ¿lo has hecho? No, ese no. Pues eso, habla mucho de la influencia que tiene la respiración en el corazón en diferentes partes de nuestro cerebro. Y pues que me lo has dicho y me he acordado de esto, y que es que amo a Nazaret Castellano, me encanta su trabajo. A mí también. Sí, es muy interesante. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, el estrés y la alimentación en la migraña? La alimentación, yo no digo que no juegue un papel. Si tú ya tienes predisposición a la migraña, evidentemente no va a ser el activador principal de la migraña, pero sí te lo va a potenciar. Si tú ya estás predispuesta a tener migraña y te tomas una copita de vino y una tapita de queso, pues te lo va a poner a la enésima potencia. Y me viene ahora un recuerdo de años atrás que pues un fin de semana pensaba que me reventaba la cabeza. Sí, no es el activador principal, sí es potenciador, te lo va a exacerbar el dolor. Pero sí, el estrés, y yo solo me enfoco, entre otras cosas, en el estrés, es
que detrás de un síntoma físico siempre, siempre, siempre hay un estrés mantenido en el tiempo. El doctor Pere Gascón, que es un oncólogo súper reconocido a nivel internacional, dice que el estrés mantenido en el tiempo puede derivar en un cáncer. El doctor Manuel Sanz, que ahora está muy en auge, dice que detrás de un síntoma físico hay como alrededor del 95-99% de tema emocional, de estrés. Y yo estoy totalmente de acuerdo que al final el estrés es lo que nos culmina y es lo que hace que somaticemos en un síntoma físico. Sí. Lo hemos hablado fuera de micro, ¿no? La importancia que tiene el estrés en el sistema nervioso, que además está interconectado, ¿no?, con la microbiota intestinal. Y que el otro día, bueno, también estoy con una compañera que es inmunóloga digestiva que habla sobre estos temas y el otro día también escuché a una naturópata que es importantísimo tener nuestra microbiota intestinal bien cuidada y cómo el estrés influye al final en ella y en todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, al final tiene mucho que ver también con ese tipo de patologías como las migrañas, ¿no? Al final es un potenciador de este tipo de enfermedades, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé si llamarlo enfermedad o... Sí, síntoma. Sí, sintomatología. Bueno, pero que sí, que el estrés al final es gasolina para un... Y además vivimos en un mundo de prisa, de cosas que hacer, de todo va muy deprisa y no, tenemos que pararnos un poquito, dejar el piloto automático, respirar y tomarlo con más calma, porque al final, bueno, tenemos que aprender a gestionarlo y a vivirlo de otra manera, no aliarnos ahí por el día a día, por el trabajo, por los niños, por la casa, no, con más serenidad, con más calma y al final da lo mismo, porque no sacan nada yendo con prisa y yendo estresada, ahí terminan malita. Entonces, pues vamos a bajar un poquito el ritmo y hacerlo todo más pausado. Yo creo que nos cuesta mucho, pero que en el fondo, una vez que somos conscientes de lo mucho que nos puede afectar esto y trabajándonos a nivel personal, yo creo que al final dices, vale, estoy demasiado en el estrés, voy a intentar bajarlo, ¿no? Lo importante, yo creo que obviamente sería genial el poder vivir sin estrés y estar fenomenal todos y todas, pero bueno, es verdad que la vida te va llevando a determinadas circunstancias. Yo creo que lo que positivo es que seamos conscientes, ¿no?, de que estamos en esa rueda y decir, no, bajamos revoluciones, que esto, ¿no?, me puede perjudicar seriamente, o que nuestro cuerpo, ¿no?, nos está mandando señales, ¿no?, que esto lo hablabas tú antes también, ¿verdad? Totalmente, pero no somos conscientes de la negatividad o del mal que nos puede hacer el estrés. Nos damos cuenta cuando nos da un ataque de ansiedad o cuando nos vemos en la sala de un hospital. Hasta entonces, o cuando nos da un síntoma físico potente, bueno, que te ves, como digo, en el hospital. Entonces ahí es cuando ya para bajar las revoluciones, bueno, hay gente no que sigue en piloto toda la vida y que le puede pasar lo que sea, pero ya la gente que tenemos otro nivel de conciencia, que ya empezamos a mirar más para adentro, sí nos damos cuenta de la influencia pues que tiene el estrés, el estar bien con nosotras mismas, el ir más relajada y el hacer cosas para sentirte bien, porque al final, como tú te sientes, como tú vives, va a repercutir en tu calidad de vida, en tu bienestar y sobre todo también en la de tu familia. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, una alimentación que sea rica en azúcar o la cafeína en personas que son propensas a la migraña? Bueno, hay una creencia muy, muy manida de que el azúcar, el café, el chocolate va a activar la migraña. Para mí es una creencia, porque si tú estás emocionalmente bien, tranquila, feliz, pues por ejemplo en el cumple de tu niño, y tú te tomas un trocito de tarta con tu café, no te va a sentar para nada mal, pero si tú ya estás pues ahí pensando, ¿y si no sale bien? Ay, mamá no ha venido, o fulanita, seguramente que ya hay un estrés y te tomas esa tarta, te tomas ese café y te va a dar migraña. O también, otra cosa que es muy común, personas que creen que les va a activar la migraña un café, un dulce o el sol, ya predisponen a su cabecita, a su cerebro para que se active en ese momento para confirmar esa creencia.
Claro. Bueno, y al final tiene su sentido, ¿no? Lo que hemos hablado antes, que al final con esa preocupación ya estás otra vez generando, ¿no? La activación del estrés, que ya tenemos que nos Total, generamos solas. Es increíble, ¿eh? total. Y al final también con el pensar, por ejemplo, que el café o el dulce, el azúcar me va a dar Esa migraña. creencia. Es una creencia. Bueno, pues al final estamos confirmando la realidad. El cerebro como que quiere reafirmar lo que piensa. Por eso son a veces tan complicadas, pues rebatir esas creencias, porque es como que tiene que tener razón, ¿no? Y me va a dar migraña porque lo pienso así. Y al final lo que piensa es lo que va a suceder, lo va a atraer. Entonces, ¿no consideras que a lo mejor algunos alimentos o hábitos muy específicos se tengan que evitar para reducir el riesgo de padecer migraña? Yo me enfocaría más de alimentos. Sí, yo vamos, evidentemente está muy bien cuidarse, está muy bien tener una alimentación saludable, sana, tomar mucha agua, de eso no cabe duda. Pero lo veo más en los hábitos. Por ejemplo, el dudar de ti, de tus capacidades, de tu valía, el diálogo interior negativo, esos miedos, el darle muchas vueltas a una cosa y no tomar decisiones, el hacerte pequeñita ante circunstancias, el desvivirte por los demás continuamente y pretender que todo el mundo a tu alrededor esté bien. Para mí, esos hábitos que son, bueno, pues como una forma de ser nuestra, que le hemos integrado como nuestro estado de ser, eso al final es lo que conlleva, todo eso genera muchísimo estrés y al final eso es lo que puede regular el sistema nervioso y lo que te va a activar la migraña. Esos comportamientos, esas actitudes y todas esas cositas para mí tienen mucho más fundamento, mucho más fuerza que si un día, no te estoy diciendo que tomes todos los días dulces, tal, pero si un día te apetece un dulcecito, pues tómatelo con gusto, con tranquilidad, disfrútalo y no pasa nada. Pero es más importante poner en regla pues todos esos comportamientos y todo ese batiburrillo mental que tenemos continuamente en nuestra cabecita. Ese ruido mental, ¿no? Que nos vamos generando día a día. Es que fíjate cuántas cosas podemos introducir en nuestra mente durante un solo día, ¿no? La cantidad de preocupaciones, de conflictos que tengas a lo mejor tuyos y con los demás porque surge cualquier cosa. No sé, los quehaceres, ¿no? Que vivimos aceleradas. Bueno, es que son tantas cosas que provocan ruido en la mente, entonces, claro, entiendo que esto afecta mucho, ¿no? Y bueno, te quería también preguntar, ¿hay personas que son más propensas que otras, ¿no? Entiendo a tener migrañas o eso le puede pasar a cualquiera? Bueno, al final yo, cuando me formé, pues hice un estudio porque me interesaba tanto este mundo, porque yo lo había pasado tan mal por muchos años y dije, si yo lo he podido solucionar, sí, bueno, pues Enrique Corbera, que es con el que me he formado, lo había solucionado. Esto tiene que ser posible. Esto, y empecé a hacer un estudio también para examinarme del examen final y estudié a personas con migraña y me di cuenta de que todas reunían una serie de comportamientos, de creencias, de actitudes que eran común al estudio que hice. A partir de ahí, pues saqué una metodología y un paso a paso a seguir. Pero entre esas características que yo encontré en un estudio que hice con más de 100 personas con migraña, me di cuenta que eran personas muy mentales, muy en el control, que dudaban de sus propias capacidades, se autoexigían mucho, eran perfeccionistas y bueno, a pesar de ser muy inteligentes, no lo creían. Estás describiendo totalmente a mi madre. Mamá, te está describiendo. Pues no la conozco. Total. ¿Cómo se llama mamá? Pilar. Pilar, no te conozco, pero... Pero es que lo has descrito total, sí. Autoexigente, se desvive por los demás, perfeccionista, inteligente, pero no se lo cree. Bueno. Total. Ese es el patrón común que yo descubrí, pues más de 100 personas, todas tenían, yo digo siempre, digo una palabra, todas
tenemos en algún momento, las personas que padecen migraña, la misma pedrada. Y bueno, ya a partir de ahí pues desarrollé un método y vamos, que va a la raíz de pues de todos esos conflictos que son al final los que te generan estrés y son los que te detonan el síntoma. Totalmente. ¿Cómo afecta el sueño a la migraña? No sé si nos podrías dar algún consejo para mejorar la calidad del descanso. Bueno, el sueño, hay profesionales que dicen que se enfocan mucho en el descanso. Obviamente descansar bien, reparar durante la noche es súper importante, pero tampoco tienes que llevar una vida de monja, dormir la hora 8 horas, no dormir demasiado, no dormir de menos. No, para mí es como tú te vas a la cama. Es como... bueno, pues con ese bienestar, con esa sensación de tranquilidad, como tú te vayas a la cama, como tú descanses, y cuando también hay insomnio o pueden achacar a que han dormido poco, ese dormir poquito, ese insomnio, pues también tiene un mensaje, pero yo no lo creo que sea por, bueno, pues por dormir muchas horas o por dormir poco, es porque también... Si no duermen bien, pues ya hay una preocupación, ya hay una alerta. El insomnio tiene un mensaje, no te duermas, que hay un peligro, entre comillas, puede ser real o imaginario. Esa es una de las características también del inconsciente, que no distingue si en tu cabeza hay una guerra o si en tu casa. Qué interesante es todo esto, ¿eh? Es un mundo. Es un mundo. Es un mundo totalmente. La verdad que saber cómo funciona el cerebro, saber cómo relaciona, saber cómo percibe, es súper, súper interesante. Y ahí está todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información es inconsciente. Nuestra psique está conformada por consciente el 5%, e inconsciente el 95%. Fíjate, un montón. Un montón, es millones de veces más poderoso que el consciente. Entonces, el que nos dirige nuestra vida y el que hace que vivamos un tipo de vida o una mierda de vida. Al final, si no haces Jung, para mí el psiquiatra, el psicoanalista más importante de todos los tiempos, decía, si no haces consciente la información inconsciente, le llamarás destino. Total, ahí están alojados todos los programitas en el inconsciente, todos los programas que te hacen repetir, que te hacen, bueno, pues sacrificarse, sentir que no eres suficiente, sentir que, bueno, que los demás merecen más aprecio, más importancia que tú. Si tú no haces consciente esos programitas, al final van a marcar tu destino y pensarás que la migraña es para toda la vida. Pero son una serie de programitas que son las que dirigen nuestra vida, las que nos hacen pensar de una determinada manera, y si tú no lo haces consciente, bueno, pues le das la vuelta, van a marcar tu destino. Totalmente. Y pensarás que la migraña es para toda la vida. Sí. Que es de origen genético, tal. Y ahora hablaremos de esto. Estaba pensando, porque justo cuando hemos hablado antes, ¿no?, de ser conscientes de que tienes estrés y tal, muchas veces, como me dedico al yoga y a todo este mundo del desarrollo personal, mucha gente me dice, ¿y tú tienes estrés? ¿Y cómo has caído en el estrés? Y tal. Y yo, porque lo que tú dices, ¿no?, es tan potente el inconsciente, ¿no?, que come a la consciencia, ¿no? Y hay veces que yo también me meto en la rueda de la rata, como dice Alejandro siempre, sin darme cuenta. Totalmente. Lo bueno es que soy capaz, ¿no?, de percibirlo. Ahí es como, ostras, pero ¿cuándo lo percibo? ¿Más tarde que temprano? O a veces me dejo más, otras veces menos. Entonces, bueno, es difícil, ¿eh, Marta? Es difícil. Es difícil, ¿eh? Te metes sin querer enseguida. Te metes sin querer, pero es importante, pues cuando tú ya te veas un poquito más acelerada, parar. Claro. Yo le digo eso a mis clientes. Total. Por favor. Un par de respiraciones, un par de... por decirlo, pero y bajar el piloto, venga, volver a tu centro y entonces otra vez recapitular y volver, pero ya, bueno, pues más con las revoluciones más bajitas.
Yo ya te he dicho antes que se me han quitado como un montón de síntomas que tenía solamente por bajar revoluciones. Total. Así que bueno, esto entiendo que va súper conectado con el tema de las migrañas. Y te quería preguntar, ¿las migrañas se heredan de los padres? No se heredan, no se ha encontrado ningún gen asociado a la migraña. Y bueno, pues las personas que estén escuchando este podcast pueden entrar ellas mismas en un portal biomédico y científico Muy bien. llamado PubMed, donde no se ha encontrado ningún gen asociado a la migraña. No se heredan los síntomas, se heredan los conflictos. Si mamá ha sido autoexigente, tú vas a ser autoexigente. Si mamá pues no se ha priorizado, se ha sacrificado, tú probablemente vas a heredar esos patrones y son los que te van a generar estrés y los que te van a activar la migraña. Al final no se heredan los síntomas, se heredan pues esos conflictos. Es verdad. Esos programitas que bueno, vienen pasando de generación en generación, esos programas inconscientes. Eso lo ha demostrado la epigenética, que pues también se heredan todos los traumas, todos los estreses, todo lo vivido, todo lo que no se ha podido solucionar en generaciones anteriores. Vamos cargándolos, pero ojo, no como mala suerte, sino para darle otro sentido. Si la abuela no se valoró, si se tuvo que sacrificar, si se quedó en último lugar, se hereda no como mala suerte o mal karma. Se hereda para tú darle otro sentido, para hacer lo que mamá, lo que la abuela no pudo ni supo hacer, que fue ponerse en primer lugar, darse, bueno, pues ese merecimiento, respetarse, decir sí cuando quieras decir sí, decir no cuando quieras decir no. Todos esos patrones se heredan para honrar a nuestro clan. Es verdad. Fíjate que hay muchos escépticos, ¿no?, con el tema de que heredamos de nuestros ancestros, y Chuan Lan, la profesora de yoga, lo explicó muy bien, ¿no?, en un podcast que vino, que decía algo así como, o lo leí en su libro, no recuerdo si lo hablamos o lo leí en su libro. Sí que explicaba que cómo no vamos a heredar de nuestros ancestros, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra abuela venía de su madre, que la tenía en su tripita, y todo lo que cogió de su madre lo llevó en vida, ¿no? Luego ella se queda embarazada y tiene a su hija, mi madre, por ejemplo, en este caso, y también ella recoge lo de su abuela, ¿no? O sea, lo de su madre, lo de mi abuela. Y ella me lo transmite a mí, y de hecho es que yo vivo acelerada, Marta. Entonces es verdad que dices, madre mía, si lo piensas en ese punto, es que la genética está ahí y tú vas, esto es una cadena, ¿no?, que vas transmitiendo una por una. Totalmente. Entonces, si no crees, yo creo que esa es una explicación súper lógica, ¿no?, que al final... Súper lógica y es súper real, y además lo ha demostrado la epigenética. No es que sí, que heredamos el color de los ojos, el tono de la piel, pero también heredamos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero nuestra labor ya como pues como personas más responsables, ya que vivimos, ellos hicieron lo que pudieron, lo que supieron. No se trata de juzgarlos, se trata de comprender que ellos han vivido X y que nuestra responsabilidad como personas adultas es ser quien queramos ser. Pues vivir feliz, permitirte disfrutar, sentirte merecedora de vivir bien, de tener una bonita casa, de... Exactamente. ¿Qué impacto han tenido las pantallas o el uso excesivo de las redes sociales en la migraña? Bueno, pues al final, ya no solo en la migraña, en todos los niveles, es como chutes de adrenalina pura. Si estás todo el tiempo pues mirando, y sobre todo cuando ya estás tocada, empiezas a ver noticias, empiezas a ver comentarios, te puedes comparar. Y por ejemplo, hace poco lo de la Dana, ¿sí?, que nos ha pillado a todos de cerca y tal. Yo tenía, una clienta, y recuerdo Cris, que decía, hay que ver, dice que yo no soy de ver noticias, pero me impactó tanto, me quedé ahí mirando pues a ver lo que había sucedido y terminé con una migraña. Cuando tú empatizas tanto, y ojo, y que no se entienda mal, todos lo sufrimos, todos lo vivimos, a todos nos sentó fatal, pero esta chica, por ejemplo, es muy empática, muy empática. Todas somos en cierta manera empáticas, porque si no seríamos
Sí, pero lo que quiero decir es que tu cerebro no distingue si te está pasando a ti o sí, le está pasando, pasó en Valencia y sí, una serie de personas, tal, pero tu cerebro lo está viviendo como si te estuviera sucediendo a ti. En ese momento, tu cerebro entra literalmente en estrés, porque hay un peligro, hay un peligro. La principal misión del cerebro es que sobrevivamos. En tu cabeza hay una dana, ahí se han llevado las casas, han perdido la vida a un montón de personas. Tu cerebro no distingue si le ha pasado a un pueblo, a X familia o a ti. Para tu cerebro, si te ha pasado un huracán, una dana, si se ha caído tu casa, si has perdido el coche, si has perdido tus enseres, está en supervivencia pura, es un peligro tremendo. Perdón. Y te para que, bueno, pues para que no puedas seguir para que no sigas pendiente de ese peligro de tal, te va a parar con una fuerte migraña, porque para tu cerebro es muerte segura. Claro, o sea que tu cerebro lo percibe como que el peligro realmente es en ti, no solamente, o que te puede pasar a ti, ¿no? Entiendo que es como un miedo que se te activa. Totalmente. Y una preocupación, ¿no? Se te activan todas esas emociones a través de una simple noticia que te está llegando, ¿no? De fuera, aunque no sea justo a la tuya o con tu familia o contigo. La verdad es que yo creo que hay personas como muchísimo más sensibles y luego yo esto lo he escuchado mucho, mensajes de hay que publicar, hay que hacer, no sé qué, y hay gente que no lo hace y yo creo que no lo hace, a ver, habrá de todo, pero hay personas que realmente son muy sensibles a ese tipo de noticias y no quieren verlas, no porque no les importe y no les interese, sino porque realmente lo sufren de verdad, ¿no? Fíjate, me pones el ejemplo de esta chica que llegó a tener una migraña. Entonces, y esta chica, imagínate, no hace ninguna publicación de la dana. Empieza a mantenerse alejada de las noticias. ¿Es que le preocupa menos? No, obviamente no. Al revés, le preocupa tanto que al final empatiza tanto que al final se lo lleva. Lo somatiza, ¿no? Y lo vive como si fuera ella. Exactamente. Y se dio cuenta después de eso, pues como que se alejó un poquito y le seguía preocupando obviamente lo mismo. Pero ya no estaba pues con el móvil ahí scrolleando a ver qué había pasado, a ver qué tal. Sí, evidentemente lo vivimos, lo sufrimos, todo. Claro, nadie quiere que pase eso. Nadie. Pero fíjate, bueno, y esto es un matiz que yo hago realmente, ¿no? De que no debemos de juzgar a las personas, ¿no? En este caso, porque al final nunca sabemos las batallas que luchan cada una consigo misma o consigo mismo. Pero bueno, sí que me parece interesante lo que dices, porque yo creo que es verdad que influye mucho todas las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales, las pantallas en general. El tema de las pantallas, ¿crees que en la migraña influye lo que es la luz, la potencia de la imagen? Bueno, cuando... Lo digo porque como es ocular también, ¿no? Puede ser sí, hombre, al final... la migraña tiene un mensaje, ¿sí? La migraña te quita de circulación, te aparta de todo. La cabeza sirve para pensar, ¿cierto? Y con la migraña, ¿qué pasa? Pues que no puedes pensar. Obviamente te bloquea. Entonces te bloquea. Ese es el momento pues para descansar, para ir para adentro, Y obvio, cuando tú quieres forzar más la vista, quieres entender qué está pasando o leer, ahí fuerza. Y evidentemente es súper negativo y te va a afectar mucho más. Si la migraña te para, hay que parar. Bueno, pues también cerrar un poquito, te tomas lo que te tengas que tomar, pero pues te tumbas, te relajas, intentas despejarte, intentas respirar, intentas relajarte. Meditas, lo que tú quieras. Pero si tú fuerzas la maquinaria, la vas forzando más. Claro. Y te va a afectar más, evidentemente. ¿Crees que la migraña en niños y adolescentes es diferente a las migrañas de los adultos? ¿Cómo se trata? Bueno, yo creo que desde mi expertise es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Se trata lo mismo. Si es cierto que ya cuando desde niña o desde niño ya empiezas con dolorcitos de cabeza,
Yo personalmente, evidentemente, bueno, voy a hablar con estos chicos, voy a ver qué piensan, qué tal, pero a quien realmente tratamos es a las mamás, porque la mamá y el hijo son uno. Si la mamá pues piensa de una determinada manera, está enfermita, o le pasa o tiene problemas, ese niño se va a preocupar mucho de mamá. Ese niño va a intentar sacar una conclusión mental. ¿Cómo puedo ayudar a mamá? Ese niño va a estar viendo a mamá preocupada, a mamá con problemas, y al final se le va a calentar el cableado neuronal y termina. La mamá y el niño hasta los 10, 12 años son uno. Tratamos al niño, vemos al niño, pero también hay que trabajar con la mamá. Muy bien. Esto me parece importante, ¿eh? Porque es verdad que a veces no somos conscientes de lo mucho que podemos influir a nuestros hijos. A lo mejor pensamos, bueno, estamos preocupadas, no queremos transmitírselo, pero inevitablemente lo transmitimos, ¿no? Total. Y ellos se preocupan incluso más que nosotras. Fíjate. Sí, mira, yo pongo el ejemplo de, aunque tú hagas como que no pasa nada, que todo está bien, pero si tú tienes una preocupación, algún problema en tu cabeza, el niño lo va a notar aunque tú disimules. Al final somos energía, somos información y resonamos. Tú vas por la calle, por ejemplo, y le tienes miedo a los perros, y aunque sea un chihuahua, te va a sacar los dientes, ¿sabes? Te va a ladrar. Pero si tú no tienes miedo, pasa y hay un pastor alemán grandísimo, un Rottweiler, y no te va a hacer nada. Al final, lo mismo que los perros no huelen, los niños también no huelen. Fíjate. Aunque tú intentes ocultar, evadir, pues no mostrarte preocupada, triste delante del niño, el niño te va a mostrar todas tus inseguridades, todas tus carencias, todas las cosas que tú tengas que integrar y que aprender. Fíjate que el otro día estaba yo como preocupada con mis cosas, no estaba exteriorizándolo porque estaba yo sola con Leo, que cumple en marzo 4, y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Así súper... Y dije yo, nada, cariño, tal, me senté en el sofá y de repente me coge la cabeza y me da un beso en la frente. Claro. Así sin más, porque él percibe, los niños perciben, ¿eh? Como Total. que tú estás a lo mejor, el lenguaje no verbal hace un montón también. También, entonces, y al final la información que tú emites, resonamos. Y lo mismo que tu niño te vio preocupada o te vio ensimismada, no, tranqui, te di un beso, todo está bien, mamá. Qué bonito, te dijo. Y siempre hay que leer el mensaje subliminal de esos niños que son almas puras, que son súper inteligentes y deberíamos de aprender también un montón de ellos. Aprender, son grandes maestros. Total. Oye, Marta, ¿y beber mucho agua puede aliviar los dolores de la migraña? Bueno, mantenerte hidratada es importante, pero el agua no te va a aliviar la migraña. No, eso es un mito, ¿no? Que cuando te dicen, tengo migraña, me bebo mucho agua, eso no hace nada. También quería preguntarte los signos y los síntomas previos que te alertan que se está acercando una migraña. ¿Cuáles son? Una persona que tiene tendencia a padecer migraña percibe, intuye que va a aparecer. Te puedes sentir quizá más cansada, más somnolienta o al parecerte alguna lucecita a nivel ocular o algún puntito. La persona que tiene migraña prevé el momento que le va a venir, lo prevé, lo presiente, lo intuye, lo percibe. Sí, mi madre siempre me dice, ya se está despertando. Total. Se está despertando, ¿eh? O sea, es como si tuvieses una bestia ahí en tu cabeza, qué fuerte. Total. ¿Y cuáles son las estrategias más efectivas para a lo mejor, digamos, prevenir, ¿no? Lo que es una migraña? En ese momento, cuando voy a seguir con lo de tu madre se está despertando, en ese momento es súper importante pues pararte, respirar, salirte del piloto automático y intentar descubrir, intentar analizar qué te está pasando, de qué te estás preocupando, a qué le estás dando vueltas, qué decisión no estás tomando, qué estrés. Por sutil que sea, por pequeño que sea, quizá inconsciente
y no te das cuenta porque es tu forma de vivir. Pero quizás es un pensamiento que tú le estás dando vuelta a algo. Quizás algo pequeñito es intentar pararte, descubrirlo y soltarlo. Y puedes, o sea, cuando, bueno, en este caso se me está despertando, ¿yo puedo coger y pararlo y no llegar a tener la migraña? Sí, vamos, me ha pasado muchas ¿Sí? veces en consulta. Y te apuntando, porque esto es muy importante. En consulta que, bueno, pues al principio sobre todo las personas no son conscientes de lo que les activa, pero ya cuando, y yo también esa es mi misión, pues acompañarlas a que se conozcan, a que se descubran, a que sepan cómo funciona su cabecita. Y cuando, bueno, pues le hago una serie de preguntas. ¿A qué le estás dando vueltas? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás tomando una decisión o tu diálogo interior o es negativo? El estrés más común, tampoco os voy a comentar aquí pues algo rebuscado, cosas del día a día. Y si tú sueltas ese estrés, lo liberas, si estás dándole vuelta a algo y paras, lo sueltas, esa migraña se te va a parar. Porque va a liberar el estrés, porque ya has parado de darle vueltas, porque ya, si tienes una duda, vas a tomar una decisión y ahí ya se empieza a gestionar, a liberar el estrés. Es como un semáforo, ¿no? O sea, realmente dices, para, que viene la migraña. Te estoy mandando una señal súper clara de suelta. Sí. Suelta, para, respira, no sé, intenta aliviar un poco aquello que te está generando la migraña, ¿no? Es como una señal súper clara eso. Total. Yo lo veo así. Además, cuando me viene, ¡ay, me duele la cabeza! Chica que está en el programa y evidentemente les va a seguir doliendo la cabeza hasta que no pues integren, interioricen, actúen de forma diferente, se despiertan en migrañita. Y yo le digo, ¿qué incoherencia has cometido? Vaya. Siempre es una incoherencia. Siempre. Y bueno, pues un síntoma físico no es más que eso, es un mensaje que te está dando tu biología diciéndote, hey, por ahí no vas bien, y te para. Te para que puedas recapitular, para que puedas encauzar, para que puedas hacer otra cosa, porque el cuerpo siempre habla. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambios en el estilo de vida podríamos incorporar para prevenir lo que es la migraña a largo plazo? De mentalidad. De vida, yo diría más que de mentalidad. Pues confiar más en ti, elevar tu autoestima, pues ponerte en primer lugar, dejar de priorizar un poquito a los demás y ponerte tú ahí. Dejar las dudas, esos miedos, atravesar los miedos que tengas. Y al final confiar y sobre todo en ti. O sea que es un tema más, yo creo que emocional. Emocional, total. Y de conexión contigo, más que a lo mejor en estrés de trabajo o estrés, ¿no? Es algo más, yo creo que escucharte es más a ti. interno, ¿no? Es algo más personal, ¿no? Es totalmente emocional y se trata pues de escucharte, de conectarte contigo, hacer lo que quieras hacer, no hacer lo que no quieras hacer, dejar de agradar a los demás, empezar a agradarte a ti, hablarte bien a ti, confiar en ti y al final todo se centra pues en ti un poquito. Claro, pero me refería a eso también, o sea, si es más a nivel personal, pues en tema de la confianza, autoestima y demás, o bien puede surgirte una migraña por exceso de trabajo, por ejemplo, ¿no? De, ostras, este proyecto hay que sacarlo adelante, o sea, sobrecarga de trabajo. Bueno, ¿te puede venir una migraña por sobrecarga de trabajo, por ejemplo? Sobrecarga de trabajo, si tú estás feliz en ese trabajo, aunque estés echando 18 horas, no, como tú percibes esa sobrecarga de trabajo, si crees que o piensas que te estás sacrificando o dudas de lo que estás haciendo, si percibes que esto no tiene sentido, si dudas de si se va a dar o no, esa sobrecarga de trabajo es cierto que va a tener mayor impacto, pero si tú estás feliz trabajando con confianza, con la seguridad que se va a dar, esa sobrecarga de trabajo no te va a afectar. Bien, es bueno saberlo esto, ¿eh?
Según como tú percibes Claro. lo que estás viviendo. O sea, es una cuestión de percepción. De percepción. Y no tanto de a lo mejor un estrés de trabajo de excesivo. Vale. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, los métodos naturales como véase meditación o véase la suplementación para las migrañas? Bueno, pues todo lo que se haga, se trata de aunar y sumar recursos para favorecer al bienestar. Yoga, pilates, meditación, todo eso, evidentemente, está perfecto. O tomarte una suplementación, está perfecto. Pero se queda corto. Hay que ir un pasito más allá. Hay que ir a descubrir esos programitas y está perfecto y te va a ayudar muchísimo, pues ralentizarte, volver a tu centro, cuidarte, te vas a sentir mucho mejor, pero hay que dar ese pasito de descubrir qué patrones, qué creencias, qué forma de comportarte es lo que te está haciendo generar estrés, estás entrando ahí en piloto automático y es lo que te hace al final pues que te detone la migraña. Es importante, pero no suficiente. Claro, son buenas herramientas para la conexión personal, pero quizá a lo mejor más ir hacia la terapia, ¿no? Diferentes terapias que existen para un poco llegar a esa profundidad y ver cómo está funcionando tu mente, ¿no? A la raíz, se trata de ir a la raíz. ¿Qué bloqueos, qué cositas, qué rutas neuronales son los que me hace doler y es lo que me detona el síntoma? Se trata de ir a la raíz. ¿Cuándo crees que es necesario acudir al médico o someterte a un tratamiento especializado? Bueno, pues al médico es importante ir. Eso, vamos, eso no cabe duda. Y de tomarte una pastillita, lo que te prescriban, evidentemente, porque con ese dolor no se puede vivir. Pero cuando es recurrente, cuando ya llevas tiempo así, cuando ves que el tratamiento, pues sigues con migraña, los tratamientos están bien. Yo me lo he tomado y si me resfrío y me tengo que tomar un tratamiento, me duele la rodilla, me lo voy a tomar. Pero también hay que indagarte. Hay que ir, pues como te digo, pues a esa raíz y descubrir ese bloqueo, esa creencia, ese estrés que te está haciendo liberar cortisol y es el que te detona el síntoma. El cuerpo hay que tratarlo, pero también hay que escucharlo. Sí, porque eso te iba a preguntar, ¿no? Mi madre, tenemos, jolín, mamá, está saliendo mucho en este podcast hoy, ¿eh? Siempre se toma el pastillón, le llamamos el pastillón porque es una pastilla súper fuerte y a mí me preocupa mucho porque al final, como es algo muy recurrente, es una pastilla que afecta a diferentes órganos del cuerpo. Pero es que ella dice, es que si no me la tomo no puedo realmente resistir al dolor de la migraña. Entonces te quería preguntar eso, que si esa era la mejor solución. Supongo que cuando tienes la migraña, pues obviamente no queda otra. No queda otro. ¿Y qué alternativas habían naturales que a lo mejor se pudiesen aplicar? Bueno, cuando te duele la cabeza, con ese dolor no puedes vivir. Pero si ya llevas muchos años probando tratamientos, sigues con esos dolores de cabeza, ya hay que dar el paso más. Lo que pasa es que la gente no es consciente tampoco de, bueno, pues de las consecuencias a nivel de estómago, de riñones, de hígado, que durante tantos años los efectos secundarios que le está provocando esa medicación. Y al final, pues tomarte la pastilla está bien, pero es un parche. Si tú tienes una gotera en el tejado, cada vez que llueva, ¿qué vas a hacer? ¿Achicar agua? No, tienes que tapar el tejado, tienes que tapar la gotera. Se trata de ir pues a la base de todo, a la raíz y solucionarlo. Y con ello no digo pues que no te tomes lo que te tengas que tomar en el momento que tú lo consideres oportuno, pero al final es un parche, es una tirita más. Y es tomarte, al final tomarte las pastillas, es sentarte en una mecedora y esperar que te lleve a otro sitio. No hacen nada. Y el síntoma siempre te está invitando a hacer cambios, siempre, porque es un mensaje que te está dando y te invita a convertirte en otra persona totalmente diferente. Si tú sigues
en ese modo de vida, pues dándole vueltas a la cabeza, exigiéndote, sacrificándote, no estás escuchando el síntoma y lo único que puede suceder, que también lo veo pues muy a menudo, pues que sigas con bruxismo, que sigas con, vamos, que los síntomas, que el cuerpo te vaya avisando tanto y te detonen otros síntomas. Cuando el estrés no es escuchado, te va a saltar por otros síntomas. Oye, y una cosita, ¿por qué hay personas que las migrañas se le cronifican y otras personas que solamente la tienen de forma ocasional? Bueno, migraña crónica no quiere decir que sea para toda la vida. Significa que tienes más de 15 episodios al mes y que la llevas padeciendo más de 6 meses. No es que sea para toda la vida. A todas las personas o todas las personas no somatizan de la misma manera. Quizá una persona con tendencia a migraña, el principal activación va a ser esa migraña. Si no vive el estrés con tanta, vamos, su cerebro no lo percibe como tan estresante o tan peligroso, quizá no le va a doler la cabeza. Al final es porque hay un estrés acumulado cuando detona ese síntoma. Me gusta mucho que digas que las migrañas no son para siempre, ¿no? Nada. De hecho, te iba a hacer esta pregunta, ¿no? De que si son para siempre o si tienes que aprender a vivir con los síntomas como mucha gente piensa. Bueno, cuando aprendes a vivir con el síntoma, te estás muriendo en vida. Y es no vivir tu vida, es vivir esperando a ver cuándo se te quiere ir, a ver cuándo... Y la migraña no se te va a ir por sí sola si tú no cambias de mentalidad. En cierta razón llevan mucho... Vamos, que estoy con algunos profesionales que dicen que es para toda la vida. Evidentemente, si tú no haces cambios de mentalidad, va a ser para toda la vida, porque se trata de convertirte en otra persona totalmente diferente. Pero la migraña no es para toda la vida. Yo soy el mejor ejemplo. Cientos de personas, bueno, pues de todo, no es que a mí se me haya ido porque soy más inteligente que las demás, no. Pues Mercedes, Kelly, Emilce, bueno, personas de todo el mundo, de diferentes nacionalidades, todas lo han logrado. Qué bien. Es verdad que tenemos una gran tendencia a normalizar muchas patologías que pueden erradicarse y que ni siquiera lo sabemos, ¿no? No solamente en la migraña, sino en otras muchas. Por eso me gusta tanto que ahora se esté fomentando tanto la medicina integrativa, ¿no? E ir un poquito al origen. Hay muchos ya profesionales que están diciendo, ¿no?, que los seres humanos realmente nos tenemos que sentir bien en el día a día. O sea, lo normal es estar bien, ¿no?, en tu día a día. Y si hay algo que te está, como en este caso la migraña, pues dando una señal ahí de alarma, pues mirar qué está pasando contigo, ¿no? ¿Dónde está el origen? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Así que es guay que puedas pues dar ese mensaje a la audiencia que diga, no, perdona, tengo un montón de casos que son que se han podido observar, que se han curado y bueno, total. Inclusive tú, sí, ¿no?, que al final no tienes y en un año ya conseguiste solventar lo que es la migraña, así que muy bien. Pues sí, como tú dices, el estado natural del ser humano es el bienestar, es el sentirse bien, es el estar en tu centro. Lo demás es que toleramos lo intolerable. Lo provocamos en el día a día, Marta. Y una pregunta, ¿qué papel juegan las hormonas en lo que es el desarrollo de la migraña? Sobre todo en mujeres, claro. Bueno, efectivamente el sistema hormonal, el sistema endocrino y el sistema nervioso es un solo sistema. Yo no creo de que, vamos, desde mi perspectiva, de que una migraña, la menstruación, por ejemplo, pueda activar la migraña. Sí, hay factores condicionantes que predisponen a eso, pero por esa regla de 3, ningún hombre, si fuera tema hormonal exclusivamente, ningún hombre tendría migraña. O cuando tuvieras la menopausia, se te quitaría. Y no es cierto. Hay factores epigenéticos, condicionantes, bloqueantes,
una información inconsciente que ahí se está manifestando. Si en esa familia o en esa persona ha habido abuso, si ha habido mujeres que se han tenido que someter, si ha habido... todo eso va condicionando, porque al final cuando te viene la menstruación estás en momento fértil, estás para procrear, y ahí es donde está el conflicto de esa persona que se le activan la migraña en momentos de que le va a venir la menstruación. También hay un conflicto por el hecho de ser mujer. No te digo que pasen todas. Yo lo que he visto desde mi experiencia. Si, por ejemplo, a la mujer la relegaron a un segundo lugar y tuvo más prioridad el hombre, si a esa mujer la obligaron a trabajar, se vio obligada a cuidar a los hermanos, a sacrificarse, si esa mujer ha tenido una abuela pues que se ha sometido al abuelo, si se ha visto obligada a mantener relaciones con el abuelo, tal, todo eso va influyendo y pensamos que es hormonal, pero tiene que ver con el hecho de ser mujer. Cuando te viene la menstruación, comienzas a ser mujer, estás en edad de procrear. Hay muchos conflictos inconscientes, heredados, ahí en ese... ¿Y crees que en las mujeres sufren más las migrañas que los hombres? Sí. Sí, ¿no? Totalmente. No te sabría decir la cifra exacta, pero sí, mucho más las mujeres que los hombres sufren migraña. Los hombres son más básicos, son más sencillos, se enredan menos, le dan menos vueltas a todo, son más... lineales, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que tiene que ver con eso, que al final como nosotras somos cíclicas, ¿no? En parte puede ser por eso. Cíclicas, somos más mentales, rumiamos, le damos vuelta a todo, sí, totalmente. Y Marta, ¿cómo podemos diferenciar la migraña de otros problemas de salud? Tipo, por ejemplo, sinusitis o dolores cervicales. Yo, por ejemplo, he sufrido jaquecas, ¿no? Y yo en un principio lo que pensaba era que eran migrañas, porque como mi madre la tenía, con esto de pensar que las heredamos, ¿vale? Fuimos al médico las dos, nos hicieron una radiografía las dos y a mí me detectaron una rectificación cervical, entonces me dijeron que era jaquecas, que yo no sufría migrañas, que era mi madre la única. Entonces, ¿cómo diferencias realmente? Claro, yo no sabía lo que ella estaba sufriendo ni ella sabía lo que estaba sufriendo yo. ¿Cómo diferenciamos ese tipo de dolores de cabeza con migrañas? Bueno, pues un dolor de cabeza, una jaqueca, puede ser por una rectificación, puede ser por cualquier causa biológica o no biológica, da igual. Pero sí es verdad que la migraña se diagnostica por los síntomas que te da. Porque si a ti te duele la cabeza con una... Vamos, la jaqueca te va a doler la cabeza, pero la migraña es un dolor pulsátil, es en un lado de la cabeza, es mucho más fuerte que una jaqueca o que un dolor y corriente de cabeza, es mucho más intenso. Claro, es que yo me acuerdo que yo, por ejemplo, me dolían muchísimo los ojos. A lo mejor si me ponías una luz blanca no podía ni abrirlos, ¿no? Entonces, un dolor tremendo en la cabeza, pero claro, era como muy general, todo venía de las cervicales, ¿no? Pero yo no sabía que venían de las cervicales. Y luego ahora ya más me las detecto enseguida. Pero claro, al principio cuando yo le explicaba esta dolencia a mi madre, pensaba que era migraña, porque me dolían mucho los ojos y me molestaba mucho la luz, pero no tenía nada que ver con la migraña, ¿no? Luego ya... Evidentemente no tiene nada, vamos, es parecido, pero no tiene nada que ver. Pero sí, antes de que te viniera esa jaqueca, aunque fuera por rectificación, por un tema cervical, ahí tú estabas viviendo un estrés. Claro, y un estrés importante. Sí. Esa jaqueca no aparece por mala suerte. No, de hecho yo sigo teniendo la rectificación cervical, eso no se me ha corregido, pero sí que es cierto que como no tengo la tensión o como no tengo tanto estrés, pues no se me cargan las cervicales y por tanto no me genera dolores de cabeza, ¿no? Totalmente. Es que todo va ni se te va a contracturar pues tu espalda, el cuello, ni te va a doler la cabeza, pero porque tú ya... le has puesto pausa a ese estrés que te estaba condicionando, que te hacía estar en alerta, en peligro y que te generaba un estrés. Totalmente.
¿cómo podemos manejar la migraña en situaciones, o sea, en diferentes espacios como trabajo o en algunos lugares donde no puedes descansar? Que estás con el dolor de cabeza y no puedes irte a la cama a descansar. Bueno, pues yo me he dedicado al mundo empresarial y me obligaba a estar, aunque aunque no pudiera abrir los ojos, me obligaba a estar ahí. Y la verdad es que es muy difícil de que te duela la cabeza y que tengas que estar en el ordenador o que tengas que estar atendiendo a personas en el trabajo, es muy complicado. Pero sí, yo les pediría a las personas o les invitaría pues que también se tomaran 5 minutitos, que cerraran los ojos, que se dieran un paseo, que comenzaran a respirar de manera consciente y profunda y que al menos 5 minutitos se permitieran el lujo de desconectar y de hacer como un Kit Kat, una pausa y de volver otra vez a tu centro. Claro. O bueno, también es verdad que yo creo que este mensaje que llegue también, ¿no?, a grandes empresas que entiendan a los trabajadores que cuando tienes un dolor tan grande de cabeza quizá no es día para ir a trabajar. O sea, me refiero a migraña. Es imposible pensar, es imposible. Claro. Porque ese es el mensaje, ese es el efecto, lo que quiere la migraña, que no pienses, que no le des vueltas a nada, que te relajes. Pero claro, eso los jefes ni las empresas no lo van a entender. Claro. Y es verdad que es un síntoma muy incomprendido, muy sufrido, muy dolido. Es que es lo típico, tengo migraña, entonces tómate una pastilla y continúa trabajando, ¿no? Y hay veces no que se puede. No se puede. Así que es interesante que se normalice que las personas tienen migrañas y que a lo mejor necesitan un día de descanso, ¿no? Como cuando tienes una gripe, por ejemplo. Preguntarte también si quisieras desmitificar algún mito que hay alrededor de la migraña. Vale, pues hay muchísimos. Bueno, que son para toda la vida, que son de origen genético, en absoluto. Que el café, que los dulces, que el sol activan la migraña. Tampoco es cierto. Sí la van a aumentar, la van a potenciar, pero no es el activador principal. Otro mito es que cuando tenga la menopausia se irá. Bueno, yo he tenido a Marina, he tenido a Laura, la amiga Pilar. La amiga Pilar. Ya se nos ha hecho nuestra amiga. Digo, que amiga Pilar, luego pensaba. Así que sí, no. Creencias, pues que, por ejemplo, Emilce me acuerdo que decía que la pimienta le activaba la migraña. Mercedes decía que las fresas le activaban la migraña. Creencias. Qué fuerte. Las fresas. Las fresas. Entonces, en absoluto, era un estrés. Quizá ella lo relacionó con la pimienta o con las fresas, porque ese día, ese momento que ya le dolía la cabeza, comió fresas. Tomó, quizá la comida tenía un poquito más pimienta. Y esas personitas que hoy actualmente no tienen migraña relacionaron que en ese que había sido la culpable, porque tendemos siempre a mirar para afuera. Es la fresa, es el sol, es el café, pero no miramos qué para adentro, qué estrés hemos tenido, qué hemos estado viviendo, qué hemos estado rumiando, a qué le damos vueltas. Claro. Sí, tendemos a mirar más afuera que para adentro. Es más fácil excusarse. Total. ¿Hay algún ejercicio que podamos poner en práctica desde ya que pueda aliviar la migraña? Bueno, pues ejercicios, pues respirar, salir del piloto automático, empezar a valorarte. Tendrían que ser hábitos que lo debería hacer todo el mundo. El no dudar de ti, de tus capacidades, el sentirte importante, el tomar decisiones que te hagan sentir bien y no pensar tanto en lo que pensarán los demás. Pues todos esos hábitos y sobre todo la rumiación. Pensar antes de pensar. Pensar antes de pensar. Yo siempre digo que realmente en el momento en el que tú te das cuenta y comienzas a hacer los pasos que necesitas para mejorar, ya solamente con que des el primer paso y ya veas
una pequeña mejora, véase, voy a sentarme todas las mañanas a respirar, por ejemplo, ¿no? Aunque sean 5 minutitos, ya ese momento ya te has dado cuenta, ¿no? De lo bien que te está sentando. Entonces, aunque sea un mini paso, comienza por algo, ¿no? Siempre, Total. hay una frase que siempre digo de si quieres empezar por algo, empieza por ti, porque es que es así. O sea, es que es como, vale, ¿qué me está pasando? Yo no quiero vivir con migraña, ¿no? Sí. No quiero vivir con migraña, me voy a sentar aquí, voy a intentar hacer por todos los medios que esto desaparezca. Total. Pues con que hagas el primer pasito y veas los beneficios que esto tiene, que efectivamente a lo mejor se queda corto, ¿no? Que son herramientas que te van a ayudar a conectar contigo, meditación, yoga, pilates, lo que sea, pero que en el fondo seas curiosa, ¿no? Observes un poquito más hacia adentro que está cociéndose dentro de ti, ¿no? Así es, y también te dediques un poquito más tiempo a ti. Bueno, pues 5 minutos de respiración. Después también te puedes ir a pasear, puedes apuntarse a yoga, a pilates, a hacer cositas ya para ti, en vez de estar pues en esa, y sobre todo mantener en raya esa negatividad, esa rumiación que es la que nos hace entrar en bucle la mayoría de las veces y la que nos hace detonar. Ir más despacito. Eso es. Es darnos cuenta desde qué lado nos estamos moviendo, cómo nos estamos moviendo, qué estamos aguantando, en qué estamos cediendo, ¿no? En que no nos estamos escuchando, básicamente. Y con qué intención hacemos las cosas. Si las haces desde el corazón o lo haces desde el sacrificio, desde el querer agradar a otros. Es verdad. Pues muchísimas gracias, Marta. Me ha gustado un montón. Me ha parecido, vamos, súper interesante el podcast. Creo que este mensaje puede llegar a mucha gente y que por lo menos que haga ese clic, ¿no? de empezar a hacer pequeñitos pasos para llegar a tener una mayor calidad de vida y que las migrañas, por favor, que no son para siempre. Que es las para toda la evitar. vida. En absoluto. Pues muchas gracias, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Venga. Marta, ¿cuál es tu momento Zen Vibes? Bueno, un atardecer en el campo con un libro, me encanta. Ahora en invierno, pues también un librito frente a la chimenea, me encanta. Oye, me uno a ese plan, ¿eh? Me encanta. Bienvenida a Jaén. Un sueño que te quede por cumplir. Bueno, pues implementar esta metodología que yo he creado, bueno, pues a nivel mundial. Sí. Porque, bueno, todas estas cosas deberían ser, no estoy para nada a favor de los profesionales, por ejemplo, que se enfocan solo en aliviar el dolor. Vamos a ir a otras causas y me encantaría, y de hecho ya algunos profesionales de la medicina lo están implementando en sus consultas privadas, pero me encantaría que fuera a nivel mundial ese cambio de mentalidad, ese empoderamiento, ese bienestar emocional que fuera, bueno, pues como un derecho para todo el mundo y que la gente se permitiera sentirse bien y estar bien consigo. Muy bien. Qué buen sueño, ¿eh? Me encantaría. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Guau. Pusiera límites, que se respetara y que no mendigara amor. Qué bonito. Ojalá a los 18 años pudiésemos captar ahí los mensajes del futuro que nos mandaríamos. Guau. Un viaje imprescindible. Marrakech. Me encanta. ¿Ya has estado? ¿Tú has estado? Sí. En mi segunda casa. ¿Sí? Y bueno, sí, mi marido es de allá de Marrakech. ¡Anda! Y bueno, es mi segunda casa, el lugar al que siempre vuelvo y el lugar que sus atardeceres son mágicos también. Y bueno, allí también tengo mi familia que la adoro. Qué bonito. El zoco. Todo. Bueno, yo sé que he estado en Riad. En Riad. Son muy auténticos porque son como, yo digo siempre pequeños palacetes. O sea, total. Pequeñitos palacetes dentro de las callejuelas, ¿no? De los recovecos del centro de Marrakech, aquella plaza maravillosa. Tiene un encanto, tiene precioso. A mí me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de ir al desierto. También cierto. Muy bonito. Tengo muchas ganas de hacer un retiro con Sofi, la Marta Yogi, al desierto. Es muy bonito. Es un lugar mágico y vamos, yo también he tenido la suerte de ir allí al desierto
y tiene unos atardeceres, tiene una magia. Qué bonito. Me encanta la vibra que se mueve allí. Y además la gente, ¿no? También. La gente es encantadora, Qué la guay. verdad. Muy bien. ¿Qué te iba a preguntar? El hobby. Un hobby. Un hobby, pues Que tengas. el campo. Me gusta mucho pasear por la naturaleza. Me encanta leer, me encantan los animales y cuidar cuidar mi jardín. Qué Es una de mis pasiones, mi jardín. Qué bonita es la naturaleza, qué poderosa es, ¿eh? Y qué bien nos hace a todos y a todas. Yo, después de estar toda la semana a full, ¿sabes? Trabajando, tal, mi desconexión es mi campo, mi Edén. Qué guay. Un libro que quieres recomendar. Un libro, bueno, muchísimo. Pero yo diría cualquiera de Enric Corbera. Para mí ha sido mi maestro, mi mentor, mi todo. Y me lo he leído y requete leído todo. Y bueno, quizá La curación a través de un curso de milagros, muy bueno, El soñador, pero la curación a través de un curso de milagros, me encanta. Muy bien, pues lo dejaremos anotado en la descripción, como hacemos siempre. Enric Corbera es maravilloso, a mí también me encanta. Así que muy buena recomendación. Pues muchísimas gracias, Marta, por venir, de verdad, desde Jaén hasta aquí, hasta Benidorm. Ha sido un súper placer hablar contigo. El placer ha sido mío y bueno, me enorgullece, me alegra, Ay. de verdad me emociono y todo, sí. de que tan bonito, de poder expresar y de poder pues dar luz a algo que lo están viviendo tantas personas y que lo están pasando tan Que mal, lo sufren tanto. y también aportar mi granito de arena al mundo, pues es algo que me llena el corazón, la verdad, esa es Noelia. la intención con el podcast, ¿no? Aportar ese granito de arena que siempre Total. decimos. Así que gracias por sumar. No, Marta. gracias de corazón por haberme invitado y por haber sido una entrevista pues tan amena, tan especial y tan bonita como tú, Lo Noelia. has hecho tú muy fácil. Gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!